hacer un estudio un poco más detallado. Investigué 538 películas brasileñas producidas entre el 2001 y el 2010 y una a una yo abrí para ver el crédito de guión, para poder localizar dónde estaban las adaptaciones literarias. Y lo que encontré fue que 119 películas son adaptaciones, lo que corresponde al 22%. Si tenemos acá que en Estados Unidos el 41% entre las 20 más, vemos que Brasil todavía está como por llegar. En realidad menos de un cuarto de las películas, con una promedio anual alrededor del 10%. Es decir, en los últimos 5 años, cuando la producción de Brasil se estabilizó alrededor de 80 películas al año, tenemos siempre entre 12, 14, 8, 10% de adaptaciones. Siendo que de esto, el 70% viene de libros, de novelas, el 20% de piezas de teatro, 8% de cuentos, 2% de cómics, y 1% de poesía. Pero, y aquí es el dato más interesante, cuando tomamos las películas y las separamos por capas de público, es decir, separamos las que hicieron más de 1 millón de espectadores, que fueron 38 en el total, vemos que el 20%, 25%, es decir, un cuarto de estas películas fueron adaptaciones. Entre el 100.000 y el 1 millón, 17%, y menos de 100.000, el 11% solamente. Es decir, que una vez más, entre las más taquilleras tenemos una proporción más grande de adaptación literaria. Acá tenemos como el desglose también de todas las películas, de las 50 películas más taquilleras, y vemos que entre las 50 más, el 24%, entre las 10 más, el 50%, y entre las 5 más, el 40%. Entonces también, cuanto más arriba en la taquilla, mayor la proporción de adaptaciones. Y ahí tenemos los principales sucesos. Carandiru, que hizo 4,5 millones de espectadores y es basado en el reportaje de Dr. Horacio Varela. Bueno, aquí puse algunos ejemplos confrontando la película con el libro, y lo que de verdad me gustaría hacer sería poner cuánto la película tuvo de espectador y cuánto vendió el libro. Pero acá tenemos un problema, que es que los datos de espectadores de película es un dato abierto en Brasil, es decir, es una fuente que cualquiera puede consultar, que está online, y que en el momento en que la taquilla del cine cierra, estas informaciones ya van para un sistema integrado y toda la gente tiene acceso a eso. Entonces los distribuidores todos saben cuánto hizo de verdad una película. En el mercado editorial no pasa eso. Entonces nadie sabe muy bien cuánto vendió un libro, de un título específico. Es algo muy difícil de saber. Entonces yo tuve acceso a algunos números de venta del libro que me confiaron algunas editoriales bajo sigilo, entonces que no les puedo mostrar, pero que desgraciadamente no podemos usar eso como para mostrar realmente la proporción que hay entre eso. Bueno, entonces puse algunos títulos. No Solar, que son un fenómeno, es un libro espírita, psicografado del espíritu de André Luis, y que se volvió el año pasado un gran éxito de 4 millones de espectadores en Brasil. Y igual Chico Xavier también, que es un libro espírita, ahora está muy de moda en Brasil este tipo de película. Bueno, Ciudad de Dios, que seguramente ustedes conocen, con 3,5 millones de espectadores. Cazuza, la biografía del cantante. Y Olga, que es un libro del principios de los 80 y que fue un bestseller durante todos los 80 y que después de la película volvió a los más vendidos de Brasil. Mi nombre no es Johnny, que también es un thriller. Dios es brasileño, que es una comedia de Cacá Diegues, basada en un cuento. Bueno, entonces esas serían como las películas más taquilleras de Brasil basadas en adaptaciones. Y allá tenemos eso es como más de curiosidad, la TV abierta en Brasil también invierte mucho en el tema de las adaptaciones. Si tomas todo lo que ha producido Globo, TV Globo, en los últimos 20 años, en como miniseries, no en novelas no suelen ser adaptaciones, pero sí miniseries, tenemos el 55% de las miniseries brasileñas son basadas en adaptaciones literarias, lo que es un porcentaje bastante alto. Ahí tenemos algunos ejemplos.
Bueno, la lista completa, no me extiendo en eso. Y ahí llegamos al cine colombiano, a ver qué pasa en Colombia. En Colombia yo hice lo mismo que en Brasil, yo abrí todas las películas producidas acá en los últimos 10 años, basadas en los datos que están disponibles en el sitio del Ministerio de la Cultura de Colombia. Son 99 películas entre el 2001 y el 2011, y de estas 9 son adaptaciones, lo que corresponde al 8% del total. Claro, aún queda mucho por crecer si comparamos con los otros países. La tasa anual suele ser de entre 1 y 2 al año, de una producción que en su pico en el 2011 tuvo 18 películas, pero que suele tener una por media de entre 10 y 15 películas al año. Sin embargo, acá en Colombia también pasa lo mismo que en Brasil y en Estados Unidos, miren. En Colombia tuvimos, en la última década, 3 películas hicieron más que 1 millón de espectadores. El 33% era basado en una adaptación, bueno, entre 100.000 y 1 millón tenemos el 13%, y menos de 100.000 tenemos 5%. Entonces aquí también tenemos todos el desglose de las películas más taquilleras de Colombia, y ahí vemos que entre las 50 más tenemos 16% de adaptaciones, entre las 10 más el 40%, y entre las 5 más el 40%. Y aquí son las más taquilleras, como Rosario Tijeras del 2005, que hizo 1 millón de espectadores, y Paraíso Travel del 2008, que hizo casi 1 millón. Las dos son basadas en novelas de Jorge Franco. Satanás, que hizo medio millón. La Pena Máxima del 2001, que es basada en un cuento. Sin Tetas no hay paraíso, que ya hizo bastante suceso como novela, ¿no? En la televisión antes, creo, y después se volvió la película. Perder es cuestión de método, que también hizo 250.000. El Ángel del Acordeón y Del Amor y Otros Demonios, que hicieron un poco menos de público, pero que también son basadas. Entonces, mira, sí, por supuesto estamos hablando de países con realidades muy distintas. Por supuesto, Estados Unidos es un gigante, Brasil, bueno, es un país que está creciendo, pero que todavía está su industria de cine todavía está en crecimiento, y Colombia, que tiene una producción más chiquita. Y sin embargo, cuando vemos las proporciones de público general de cine, tenemos una situación muy desigual, es decir, Estados Unidos tiene un mercado de cine 10 veces más grande que el de Brasil, y Brasil tiene un mercado de cine 4 veces más grande que el de Colombia, y ahí tenemos un poco los datos del público de cine nacional en cada uno de ellos. Y sin embargo, si consideramos el porcentaje de adaptaciones entre las producciones más taquilleras, la diferencia no es tan grande así. Entonces, en Estados Unidos, entre las 20 más tenemos 41, en Brasil 30 y en Colombia 25%. Entre las 10 más, 50, 50, 40, y entre las 5 más, 58, 40 y 40. Entonces vemos que, por increíble que pueda parecer, por más que sean países tan diferentes, siempre las películas, cuanto más alta la taquilla, mayor la presencia de películas adaptadas de literatura. Es decir, eso no significa que todas las películas adaptadas sean sucesos de taquilla, ni que todo suceso de taquilla es una adaptación, pero que sí hay una proporción mayor, porque como dije al principio, el libro representa un riesgo menor para un productor de cine. Y aquí me gustaría empezar con una interfaz con el mercado editorial brasileño. Estos son los únicos datos que tenemos, es una encuesta realizada por la Cámara Brasileña del Libro, y que muestra que el mercado editorial brasileño tiene 3.2 billón sin el gobierno y 4.2 billones con el gobierno. Eso, aquí tenemos un poco la cantidad de editores y todo. Bueno, son datos muy técnicos, no sé si les interesa mucho, pero eso para mostrar un poco cómo va nuestro mercado, ¿no? El brasileño lee más, el mercado creció el 8% en los últimos años. Tenemos una cantidad de títulos y ejemplares vendidos que también está aumentando del 25 al 32% al año, con una promedio de 14.800 títulos publicados cada año en Brasil, de los cuales 40% corresponde a traducciones extranjeras, es decir, el 60% son libros brasileños.
Casi 30% corresponde a literatura adulta, 11% juvenil y 24% literatura de niños. Y si vamos a comparar los dos mercados, con datos del mercado de cine y el mercado del libro, tenemos que podemos ver la evolución de los precios por medios de libros que está bajando en la línea azul, y los precios promedios de boleto de cine que está subiendo y que están convergiendo, es decir, muy pronto vamos a tener como el equivalente de compra de un libro o de un boleto de cine, lo que es un dato que me parece muy interesante. En el 2010 tuvimos 18.000 títulos lanzados en el mercado editorial y 377 películas, lo que corresponde a un índice de 50 veces más libros que películas. 2 veces más ejemplares de libros vendidos que boletos de cine. El precio por medio se está casi igualando, es como un poquito más alto todavía en libro. Y el facturamiento total es 2.6 veces más grande en libros que en cine. A partir de estos datos, ¿sería posible establecer una relación directa entre el número de espectadores de una película y la venta de libros del mismo título? Eso es como para mí era el gran reto de tratar de descubrir si habría una proporción, es decir, un libro que había salido y que después se vuelve una película. ¿Qué significa esta película para el mercado editorial? ¿Cuánto le trae a más de ventas del libro? ¿No? Y al igual, una película que hizo mucho suceso y se lanza el libro enseguida, ¿cuánto el libro le trae de espectador a la película? Yo hice una prueba con los pocos datos que conseguía recaudar con 2 editoriales que me abrieron de manera muy en confianza y muy sigilosa, me pidiendo sigilo. Yo logré abrir los datos de venta de los libros y pude establecer una muestra con 26 casos de libros películas. Utilicé como base el tamaño de lanzamiento de la película, es decir, con cuántas copias, porque no se puede comparar simplemente, no sé, el número total de espectadores, porque hay películas que se lanzan con 400 copias y otros que se lanzan con 30, y por supuesto eso tiene un tipo de exposición bastante diferente. Entonces, acá tuvimos que en las películas lanzadas con más de 100 copias, tenemos una promedio de 44 espectadores por libro vendido, es decir, cada libro que se vendió llevó a 44 personas a las salas de cine. De las películas de 30 a 99 copias, eso cae para el 6%. De las películas de 10 a 29 copias cae para el 4% y con menos de 10 copias a 2%. Entonces, una vez más, lo que estamos viendo es que las películas más comerciales, más ambiciosas en términos taquilleros y que realmente logran llegar a un público más amplio, la proporción de relación con el mercado editorial suele ser más importante, ¿no? Igual, este dato del 44% eso es realmente una prueba, es decir, no es para nada una forma que uno puede afirmar que si un libro se vendió tanto, a la película le van a ver tanto. Muchos productores tratan de encontrar esta fórmula mágica, pero yo sinceramente creo que no existe porque depende de un montón de cosas. Y lo que sí podemos decir es que si una película funciona, ella puede traer muchos beneficios al mercado editorial. Y creo que de todo acá, eso es lo más importante de tener en cuenta, es que el cine puede ser una grande alabanca, no sé si se dice alabanca, un grande apoyo a la industria editorial para impulsionar las ventas, muchas veces de un libro que ya es viejo, que ya está en fondo de catálogo. Por supuesto, todo depende del packaging que se hace, ¿no? Si es una película, bueno, con actores famosos o no, no sé si es una comedia, un drama, todo eso influye. Entonces hice un ejercicio, es un poco una broma, pero igual como les dije, como tengo que tener sigilo sobre los datos de las editoriales, no les voy a decir cuál fue la película,